Buenas tardes, mi nombre es Agustina y hoy voy a hablar de la mediación prejudicial en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. La mediación, como ya la conocemos, es un método alternativo de resolución de conflicto que se caracteriza por ser de carácter prejudicial. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de carácter prejudicial? Nos referimos a que es una alternativa de acercamiento de las partes para solucionar dicho conflicto sin intervención judicial, o sea, con anterioridad al inicio del proceso. El plexo normativo que regula la mediación en la provincia de Buenos Aires va a ser la Ley 13.951 y su decreto reglamentario, que es el 43 del 2019. Dentro de dicha ley nos vamos a encontrar con principios que van a regir dicho instituto. Nos vamos a encontrar con la imparcialidad, nos vamos a encontrar con la neutralidad, que lo que quiere decir es que el mediador no tiene que tomar postura por ninguna de las partes, no debe tener trato diferenciado con ninguna de las partes. Nos vamos a encontrar con la confidencialidad en relación a los dichos y la prueba que presente cada parte, y nos vamos a encontrar con el consentimiento informado. Que el consentimiento informado, el mediador debe advertir a las partes cómo se llevará a cabo el proceso, las facultades que va a tener él como mediador, y lo que se va a necesitar es el consentimiento de las partes para sentir que van a tener compromiso con la mediación propiamente dicha. A partir de la ley que mencionamos anteriormente, la mediación pasó a ser de carácter obligatorio, exceptuando en el artículo 4 distintas materias o distintas categorías en las cuales no va a ser necesaria la mediación, como por ejemplo en el ámbito penal, en los tribunales laborales, en temas relacionados a familia, que eso lo van a hablar mis compañeros en un ratito. Tenemos también distintos casos que son optativos, que va a ser el requirente el que va a tener que plantear si si lo inicia va a ser el que lo va a tener que promover, como son en los procesos de ejecución y en los juicios que son seguidos de desalojo. Teniendo en cuenta la ley que hicimos mención anteriormente, la ley 13.951, que regula las mediaciones prejudiciales en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, dicha regulación fue realizada para llevar a cabo de las mediaciones de manera presencial, o sea, de la comparecencia de las partes y del mediador interviniente de manera personal, salvo algunas excepciones que se dan en el artículo 15 que después vamos a hacer mención. Ahora bien, con el aislamiento social preventivo y obligatorio que nos toca vivir en la actualidad, dicha regulación, en muchos de sus articulados, se ve afectada por el aislamiento propiamente dicho. Es decir, que la actividad del mediador se vio afectada durante esta época, ya que no había una reglamentación respecto a la virtualidad de la mediación a distancia que estaban pidiendo los mediadores para poder seguir su labor. Hace menos de una semana, mejor dicho, el 2 de septiembre, hace poquitos días, se dictó la ley 15.182 en la provincia de Buenos Aires, que reglamenta la mediación para poder llevarse a cabo la mediación a distancia. Como bien dijimos, hace pocos días se promulgó la ley 15.182, en el cual modifica dos artículos de la ley 13.951 y le hace un agregado a uno de los artículos. Dentro de las modificaciones que hace, nos encontramos con la modificación que hace el artículo 15. Le hacen la modificación en el articulado, ya que manifiesta que para poder llevarse a cabo la mediación es de carácter obligatorio la comparecencia de las partes y del mediador interviniente para que sea llevada a cabo la mediación. Ahora bien, como hicimos mención anteriormente, con el aislamiento social preventivo y obligatorio, este artículo era imposible de llevarse a cabo por un tema de que la comparecencia de las partes iba a ser imposible. Es decir, que la modificación que se hace de este artículo es que la obligatoriedad de la presencialidad se va a dar cuando la mediación sea de carácter presencial. En cambio, como estamos atravesando la mediación virtual a distancia, este requisito no debe ser cumplido. Solo debe ser cumplido la presencia de las partes, la obligatoriedad de la presencia de las partes cuando la mediación sea de carácter presencial.
Otro de los artículos que se vio afectado por este aislamiento social preventivo y obligatorio es el artículo 18, que es la firma de las actas. Una vez culminado la mediación, ya sea con un arribo de acuerdo de las partes o no, se elaborará un acta con el resultado del mismo, en el cual tendrá que estar firmado por las partes intervinientes y el mediador que intervino en la mediación mencionada. Ahora bien, como hicimos mención anteriormente y teniendo en cuenta el aislamiento, es de imposible cumplimiento que las partes se acerquen a firmar las actas de la celebración de la mediación. Es por eso que mediante la modificación del artículo 18, mediante la ley 15.182, lo que se hace es que, como primer medida, en el acta debe quedar manifestado que la mediación se llevó en todo o en parte en la forma virtual eh, de la virtualidad de la mediación prejudicial obligatoria. Porque hay algunas mediaciones que fueron iniciadas de forma presencial y se continúan con la virtualidad. Y hay otras que directamente se inician de forma virtual. Entonces se debe dejar constancia de la modalidad en la que se llevó a cabo la mediación. Y como otra de las modificaciones que se hizo es que si hay una imposibilidad de que las partes puedan acercarse a firmar cada uno el acta, basta con la firma del mediador interviniente. La modificación que se hizo respecto de la ley 13.951 se da con la incorporación del artículo 15 bis, en la cual da la opción de poder llevar la mediación a distancia. Dicha mediación a distancia tiene que ser una propuesta del parte del requirente, del parte del mediador, pero tiene que ser consentida por el requirente. Para poder llevarse a cabo dicha mediación de forma virtual y a distancia, se tienen que utilizar los canales y los medios tecnológicos más adecuados para poder respetar, como hicimos mención, al principio de confidencialidad y para poder acreditar, o mejor dicho, identificar a las partes de forma acertada. Ahora bien, como la ley 15.182 que hicimos mención anteriormente tiene muy pocos días de vigencia, no encontramos todavía un decreto reglamentario que manifieste cómo van a ser llevadas a cabo las audiencias, qué programas se van a usar y las distintas modalidades que va a tener en cuenta dicha ley. Pero sí, lo que pudimos sacar son algunos puntos que tendríamos que modificar para que dicha mediación virtual y a distancia pueda ser llevada a cabo con éxito, teniendo en cuenta algunas referencias que sacamos de lo que es la virtualidad que tiene Nación y en las otras ramas procesales. Al tener muy pocos días de vigencia, la ley que habilita la modalidad de distancia y la modalidad virtual de la mediación prejudicial obligatoria, no tenemos un decreto reglamentario que manifieste los métodos que se van a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la audiencia, qué sistema se va a utilizar, qué es lo que se va a tener en cuenta. Pero sí, lo que podemos tener en cuenta son algunos puntos que se deberían modificar teniendo en cuenta la reglamentación que Nación aplicó para poder llevar la modalidad de la virtualidad y a distancia de la mediación prejudicial obligatoria. El primer punto que se debería condicionar para poder llevarse a cabo la mediación de manera virtual y a distancia es el inicio de la mediación. Como ya sabemos, mediante el decreto 43 del 2019, la designación del mediador se hace de manera presencial en la Receptoría General de Expedientes del asiento del Departamento Judicial o Juzgado Descentralizado. Se presenta un formulario en el cual la receptoría le designa el mediador que va a intervenir. Ahora bien, con el aislamiento que hicimos mención en la tesina, dicho inicio se ve afectado. Entonces, lo que se recomienda a modo de efectivizar dicha designación es que se haga por presentación electrónica. Que el abogado del requirente mande el formulario y la copia del DNI del requirente a la receptoría, manifestando la designación de un mediador. Una vez que la receptoría designa al mediador que va a intervenir en dicho conflicto, va a remitir un correo electrónico en el cual le va a informar al abogado del requirente quién va a ser el mediador designado
para llevar a cabo el conflicto. Segundo punto a tener en cuenta es la notificación al mediador. El abogado deberá escanear el formulario que le remitió receptoría en el cual surge la designación del mediador. Le deberá escanear dicha designación y deberá escanear la declaración jurada donde surge su domicilio electrónico del mediador. Mediante esta presentación que le va a enviar al mediador, también el abogado de la parte requiriente deberá denunciar un domicilio electrónico que va a ser donde van a efectuarse todas las notificaciones. Asimismo, deberá digitalizar el DNI del requirente y su credencial. Y en caso de estar representando a una persona jurídica, deberá digitalizar el poder. También lo que se deberá digitalizar es la conformidad que van a prestar de acuerdo a llevar, teniendo en cuenta de que la modalidad que se va a llevar a cabo la mediación es la de forma virtual y a distancia. Como tercer punto tenemos la aceptación de cargo, la excusación, la fijación de fecha de audiencia y la notificación. El abogado de la parte requirente enviará la documentación al correo electrónico del mediador para que éste acepte o no el cargo designado. Si el mediador no acepta el cargo designado, se excusa, deberá redactar un escrito, deberá confeccionar un escrito explicando los motivos en el cual firmará y digitalizará y enviará a la parte al abogado de la parte requiriente para que éste pueda dar aviso a la receptoría y la receptoría sortea un nuevo mediador. Si el mediador acepta el cargo, va a fijar fecha de audiencia. A la parte requiriente la va a notificar al correo electrónico con el cual se venían enviando la documentación pertinente. Ahora bien, con la parte requerida se van a seguir los lineamientos del decreto 43/2019. La notificación se va a hacer por carta documento, acta notarial, cédula, entre otros. Se va a seguir con el contenido de la notificación. Nombre y domicilio del requerido, nombre y domicilio del requirente, nombre y domicilio del mediador, el objeto, el monto a reclamar, firma del mediador, todo el lineamiento que tiene el decreto, pero a su vez se tiene que hacer manifestación de la modalidad en la que se va a llevar a cabo la audiencia, que es de forma virtual y a distancia. También en dicha notificación se debe dejar en claro el sistema por el cual se va a llevar a cabo la audiencia. Se le debe manifestar a la parte si tiene que entrar con un usuario, con una contraseña, si se tiene que bajar una aplicación, la modalidad y el sistema que se va a elegir y la forma que tiene que llevar a cabo para poder acceder el día de la audiencia a dicha plataforma. También se le tiene que dejar en claro al requerido que 24 horas antes de la audiencia deberá enviar un mail, un correo electrónico, en el cual deberá denunciar la conformidad que presta para que se celebre la audiencia mediante esta plataforma, mediante la modalidad virtual, y escaneado su DNI y la credencial del letrado para acreditar la identificación de las partes. Y como último punto a tener en cuenta, que lo habíamos comentado en la modificación de la ley, es el tema de la firma de las actas. Lo que se cree conveniente es que se fije fecha para que las partes puedan ir presencialmente y firmar las actas y no quede firmado solamente por el mediador. Pero bueno, como dijimos al principio de la mención de estos puntos, son cuestiones que se tendrá que tener en cuenta. No son de carácter obligatorio, pero servirían para llevarse a cabo de manera eficiente la virtualidad y la mediación a distancia. Vamos a hablar ahora sobre la mediación prejudicial obligatoria en nación, en materia civil y comercial. Lo primero que tenemos que saber es que contamos con una ley, que es la ley 26.589, que es la ley de mediación y conciliación. La misma rige desde el año 2010 y establece que la mediación es obligatoria en todos los procesos judiciales, excepto aquellos procesos que están enumerados en el artículo 5 de la misma ley. Para ellos no va a ser necesaria la realización de la mediación, como por ejemplo ocurre con un juicio sucesorio, divorcios, procesos voluntarios,
entre otros que se encuentran enumerados en el artículo mencionado. El objeto de la mediación es convocar a las partes para que resuelvan sus conflictos de manera extrajudicial. Así, de esta manera, evitan recurrir a la justicia y pueden, con un método alternativo, resolver las controversias que tienen entre ellos. La comparencia a la mediación es personal, tienen que ir las partes. No puede ir un apoderado. Sí va a poder ir un apoderado en dos casos. El primero de los casos es que se trate de una persona jurídica y el segundo de los casos es que el requerido se encuentre a 150 kilómetros o más del lugar donde se vaya a realizar la mediación. Su domicilio tiene que estar a 150 kilómetros o más. Un dato importante es que en caso de que concurra un apoderado, va a tener que estar facultado expresamente a poder realizar acuerdos o transacciones. Y otra cosa súper importante es que las partes tienen que contar con asistencia letrada. Esto bajo apercibimiento de tenerlas por no comparecidas. Después tenemos distintos tipos de mediación. Tenemos la mediación pública o la mediación privada. Ambas se van a llevar a cabo por un mediador que tiene que estar matriculado en el Registro Nacional de Mediación. La diferencia es que en la mediación pública, este mediador va a ser sorteado por la cámara correspondiente y en la mediación privada no. El mediador va a ser elegido por las partes. En realidad es elegido por la parte que inicia la acción y puede ser aceptado o no por el demandado. Pero esa es la principal diferencia entre ambas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento del inicio va a variar eso, porque si se trata de una mediación pública, la Cámara va a sortear el mediador y el mediador va a fijar fecha de audiencia y a notificarla a ambas partes. En el caso de que sea privada, quien inicia la acción va a elegir al mediador dentro de una nómina de 8 y una vez que lo elige, el mediador va a fijar fecha de audiencia y a noticiar al demandado de la fecha de audiencia y del inicio de la acción justamente. Y el demandado va a poder aceptar o no aceptar. En cuanto a cómo concluyen las mediaciones, tenemos distintas opciones. Una de las opciones es que se llegue a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, las partes manifiestan sus intereses y logran llegar a un resultado que favorece a todas las partes. Si esto ocurre, se va a labrar un acta donde se va a manifestar lo ocurrido y van a tener que firmar todos los que hayan participado de la mediación, tanto el mediador como las partes, los letrados. Si hubo algún profesional que asista, también va a tener que firmar. Y un dato importante es que en caso de que en la mediación participe una persona incapaz, ese acuerdo va a tener que ser homologado judicialmente. O sea, va a tener que iniciarse la acción judicial pertinente para que sea homologado. Puede ocurrir que no se llegue a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, también se va a labrar un acta, también va a tener que estar firmada por todas las partes y lo que vamos a conseguir con el acta de cierre es tener habilitada la vía judicial para poder recurrir a la justicia para continuar con la tramitación de lo que es nuestro reclamo. Esto se da también tanto para quien inicia la acción como para el demandado, porque el demandado también va a tener habilitada la opción de que en el marco de un proceso judicial va a poder reconvenir la demanda, ya que no se llegó a un acuerdo en lo que es la mediación. Otra de las opciones es que las partes no concurran a la mediación. La incomparencia injustificada de las partes
o la imposibilidad de notificar a alguna de las partes. Pueden darse las dos variantes. De ser así, también se va a labrar un acta, el acta de cierre, va a quedar también habilitada la vía judicial y a su vez a quien no comparezca injustificadamente se le va a aplicar una multa que va a equivaler el monto va a equivaler al 5% del sueldo básico de un juez nacional de primera instancia. En cuanto a la ejecutoriedad del acuerdo que va a estar presente en el acta, establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que la vía es la ejecución de sentencia. En caso de que este acuerdo no se cumpla, el proceso que vamos a tener que iniciar es el de ejecución de sentencia. Y otro dato importante es el tema de la caducidad. Una vez cerrada la mediación y que contamos ya con el acta de cierre, vamos a tener un plazo de 1 año para iniciar la acción. Vamos a analizar ahora cómo es la virtualidad en este proceso en la actualidad con este contexto de pandemia. Para ello tenemos que analizar distintas resoluciones que se fueron dictando conforme avanzaba el tiempo. La primera resolución es la 106/2020, que es una resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La misma fue dictada con fecha 17 de marzo y disponía la suspensión de las audiencias de mediación en un periodo de tiempo que iba desde el 16 de marzo al 31 de marzo en principio. Posteriormente, con fecha 23 de abril del 2020, el mismo ministerio dicta otra resolución, que es la 121/2020, donde se dispone que las audiencias de mediación pueden ser realizadas mediante videoconferencia o cualquier otro medio análogo que transmita imagen y sonido. Siempre que quede garantizada la identidad de las partes que intervengan y a su vez se respete el procedimiento conforme lo marca la ley. A su vez se determinan también distintas pautas para la realización de la misma. Por ejemplo, responsabilidad del mediador de convocar a las partes y también de acreditar la identidad de las mismas. Otra es la obligación que van a tener las partes de enviar un correo electrónico al mediador, que el correo electrónico del mediador va a tener que ser constituido en la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, y a ese correo electrónico las partes van a tener que enviar tanto sus datos personales como los datos de contacto. Esto para que a futuro cualquier comunicación entre las partes y el mediador sea válida. Después el tema de las videoconferencias. Con respecto a eso, cabe destacar que esto se va a dar siempre que las partes presten conformidad con realizar la mediación a través de videoconferencias. Y siempre también que cuenten con los medios técnicos para hacerlo. Teniendo eso, la videoconferencia va a poder llevarse a cabo y van a poder hacerse de manera individual entre el mediador y una de las partes o en manera conjunta con todos los involucrados. En cuanto a los efectos del acuerdo, van a ser los mismos que si la mediación se diera de manera presencial. El acuerdo va a tener los mismos efectos. Y en caso de que haya una obligación de pago presente, va a tener que darse cumplimiento a través de transferencia bancaria a la cuenta que se denuncie en el acto de la mediación. En cuanto al registro de las actas, van a tener que seguir haciéndose en el sistema MEPRE con la leyenda realizada en la modalidad a distancia. Esa es la diferencia que hay en cuanto a este cambio. El tema de la firma. La firma en principio es la firma digital. Si se ve imposibilitado de hacer este medio,
las partes van a quedar comprendidas dentro de los supuestos de fuerza mayor, o sea que el mediador va a poder enviarle a las partes la citación correspondiente y el permiso para transitar para que esto mismo pueda ser exhibido ante las autoridades en caso de ser requeridos. Y las partes van a poder llegar personalmente para firmar el acuerdo. Y otra de las pautas que incorpora esta resolución es el tema del pago del arancel para el inicio de la mediación, que va a quedar en principio diferido hasta tanto se arbitren los medios para poder realizar este pago de manera electrónica. La última disposición que hay que analizar es la 7 del 2020, que es de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, que aprueba una guía, que es la guía para la realización de mediaciones de manera remota, con miras a instrumentar los mecanismos que posibiliten la concreción de las audiencias de mediación.